Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión informativa sobre el programa de mentorías del proyecto Bridge. Para quienes no me conocen, mi nombre es Leonardo García y yo soy el coordinador justamente de dicho programa dentro de la Asociación Costa Rica por Siempre. Para nosotros es un gran placer y honor contar con la participación de ustedes el día de hoy y esperamos que esta sesión informativa sea de bastante provecho para orientarlos en este proceso que iniciamos en los próximos días. Para el día de hoy hemos preparado esta estructura de presentación. Hemos previsto una duración de máximo 1 hora y pues esperamos que después de esta sesión todas sus dudas puedan ser abordadas de manera correcta. Igualmente nos pueden contactar por medio de correo electrónico o WhatsApp si fuera el caso, en caso de que existan dudas adicionales. Para esta sesión vamos a iniciar con un breve repaso sobre el proyecto Bridge y posteriormente vamos a iniciar en los detalles o vamos a comentar sobre los detalles del programa de mentorías, donde de manera concreta hablaremos sobre el contexto detrás de este programa, la importancia y los beneficios que visualizamos para los potenciales participantes. Vamos a comentar también sobre las reglas del juego y los lineamientos que rigen este programa. Continuamos con las diferentes etapas del proceso y finalizamos con fechas importantes. Al final del espacio vamos a habilitar un periodo para preguntas y respuestas, pero también las pueden plantear a través del chat que hemos habilitado. O si en algún momento ustedes desean interrumpirme, no hay ningún problema en ello. Esto de cierta forma hace la sesión más entretenida y pues menos tediosa. Entonces, pues comenzamos. El proyecto Bridge es una iniciativa planteada por REDLAC, que corresponde a la Red de Fondos Ambientales de América Latina y el Caribe, y su homónima en África, CAFE, que corresponde al Consorcio Africano de Fondos Ambientales. Estas dos redes ya llevaban años de trabajo conjunto a través de otras iniciativas, la más reciente, el proyecto K, que fue gestionada por FUNBIO, Fondo Brasileño para la Biodiversidad, y del cual surgieron resultados y productos muy interesantes que cimentaron de cierta forma el camino para Bridge. Bridge en este caso tiene una orientación hacia la manera en que los fondos ambientales miembros de estas redes pueden acercarse de una manera más activa a las finanzas privadas, al sector privado, para mejorar los esfuerzos de conservación de la biodiversidad hacia el 2030 y concretamente en estas regiones donde se representan o donde están ubicados los fondos miembros, concretamente África, América Latina y el Caribe. Cuando hablamos de los aliados o los actores que forman parte de esta iniciativa, pues aquí vemos tres líneas concretas. En la línea superior vemos a el Fondo Francés para el Medio Ambiente, FEFEM, y la Fundación MAVA. Estos corresponden justamente a los donantes que han aportado los recursos técnicos y financieros para la cristalización del proyecto Bridge. Como muchos de ustedes sabrán, la Fundación MAVA, de origen suizo, cerró operaciones a finales del año anterior. Es una cuestión que ellos ya lo habían definido desde hace muchos años atrás y pues el aporte que la Fundación MAVA brindó al proyecto Bridge fue bastante positiva y significativa para desarrollar algunas líneas estratégicas que en pocos minutos comentaré. El donante principal justamente es el Fondo Francés para el Medio Ambiente, que es uno de los grandes donantes que ha contribuido con diferentes fondos ambientales y con las redes a través de los años. En este caso es el donante que provee la mayor cantidad de recursos para que Bridge vea la luz. En una segunda etapa o en una segunda línea vemos a REDLAC y a CAFE, que son justamente las redes de fondos ambientales de América Latina y el Caribe y de África, que son los beneficiarios directos de este proyecto. REDLAC al día de hoy conjunta a
27 fondos ambientales de diferentes países de la región, y en el caso de café es una red que involucra a 19 fondos ambientales también de diferentes regiones del continente africano. En una tercera línea vemos a la Asociación Costa Rica por Siempre, que es el administrador y el gestor de este proyecto, y es interesante de mencionarlo porque Costa Rica por Siempre es quien administra el proyecto. ¿Y por qué se da de esa forma? Porque en su momento, hace algunos años, cuando se presentó la propuesta a estos donantes, Costa Rica por Siempre ejercía la presidencia y la secretaría de REDLAC. Por una solicitud expresa de ambos donantes que pidieron que Costa Rica por Siempre se mantuviera como gestor del proyecto, bueno, esa es la razón por la cual nosotros como organización, como Fondo Ambiental de REDLAC, llevamos a cabo la batuta en la ejecución de este proyecto. Si ahondamos un poco más, pues en REDLAC aquí en Café, como les decía anteriormente, hay un conjunto de fondos ambientales de diferentes países que forman parte justamente de ambas redes. Y en última instancia, estos también son beneficiarios directos e indirectos, ¿por qué no?, de los resultados y los frutos que deriven del proyecto Bridge. Cuando hablamos de los componentes, Bridge tiene tres aristas principales o tres avenidas a través de las cuales ejecuta la mayor parte de sus actividades. El primer componente corresponde al Fondo de Innovación. Este fue el banderazo de salida el año anterior cuando iniciamos el proyecto, y como muchos de ustedes recordarán, iniciamos a través de una convocatoria para notas conceptuales de proyectos que involucren activamente al sector privado. En ese momento recibimos un total de 17 notas conceptuales que fueron justamente evaluadas y revisadas por un comité de selección independiente de las redes, que justamente toma esa decisión de cuáles son los mecanismos que pasaron a la segunda etapa del proceso. Y esa segunda etapa correspondió al desarrollo de estudios de factibilidad, donde esos fondos ambientales ahondaran y profundizaran un poco más sobre esos mecanismos propuestos. Entonces, en una primera etapa recibimos 12 notas conceptuales. En la segunda etapa pasaron justamente 17 notas conceptuales en primera etapa, 12 pasaron a la etapa de estudios de factibilidad, y finalmente 10 mecanismos financieros fueron seleccionados por este comité para implementar justamente esos proyectos. Ese es un proceso que hemos iniciado recientemente. Ya algunos de esos proyectos están en ejecución, y pues esperamos que los resultados sean no solamente de provecho para estos fondos ejecutores, sino para toda la comunidad de REDLAC y de Café. El tercer elemento que vemos hacia la derecha es gestión del conocimiento. Me va a brincar el del medio, gestión del conocimiento, pensado como diferentes maneras y formas para transmitir y difundir la experiencia y el conocimiento que se deriva de los fondos ambientales. Hay mucha información que está ahí en los fondos ambientales y tal vez no se comparte de la mejor manera. Pues a través de Bridge estamos buscando mecanismos y plataformas donde los fondos ambientales puedan intercambiar este tipo de información, donde se conozcan temas de vanguardia, donde se compartan informes y reportes, donde los fondos ambientales sepan sobre convocatorias, sobre financiamiento de diferentes donantes, cuáles son los temas de vanguardia, que sea un mecanismo de intercambio de información más allá de los correos electrónicos, y que sea más bien una alternativa bastante práctica para justamente fortalecer las capacidades de las redes. Y esto me lleva justamente al componente del medio que vemos en pantalla, que corresponde al intercambio y desarrollo de capacidades institucionales de los miembros de ambas redes. Y esto lo logramos a través de, yo le llamaría joyas o diamantes, que corresponde uno de ellos al programa de mentorías. El otro diamante corresponde al programa de grupos de trabajo, que pronto les vamos a dar más detalles, pero para lo que nos convoca el día de hoy es justamente para hablarles de esas formas y esas maneras que nosotros planteamos
a través del programa de mentorías de que los fondos ambientales puedan mejorar sus operaciones, sus estrategias, su diario de caminar en este gran esfuerzo de conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos. Tal vez ahora entrando en un poco más de detalle, yo quisiera traerles a ustedes un poco la experiencia que se derivó del proyecto K. Como les decía anteriormente, el proyecto K es la semilla a partir de la cual germinó el proyecto Bridge, y el proyecto K fue una iniciativa conjunta entre Redlac y Café, y también apoyada por el Fondo Francés para el Medio Ambiente y la Fundación MAVA. Justamente por los resultados tan positivos que se generaron en el proyecto K, ambas redes se acercaron nuevamente a estos donantes y valoraron la opción de generar un proyecto nuevo con diferentes aristas y con diferentes cambios. Como les decía, la esencia de Bridge es la incorporación activa del sector privado, pero en este caso aprendimos de las lecciones que se generaron en el proyecto K y justamente las planteamos en esta nueva iniciativa bajo el proyecto Bridge. Entonces, en pantalla vemos, por ejemplo, que del lado derecho tenemos una lista de fondos ambientales que corresponden a lo que hemos llamado los mentores. En este caso, la mayoría fueron mentores de Redlac, y al lado izquierdo vemos una lista de fondos ambientales que fungieron o que sirvieron como aprendices. Y en este caso hay una combinación de miembros de Café y de Redlac. Es importante mencionar que la mayoría de estas mentorías se dieron bajo la modalidad de 1 a 1, es decir, un mentor y un aprendiz, pero también, como podemos ver en la parte inferior de la pantalla, hubo una experiencia de mentoría donde un fondo ambiental, en este caso Marfond de Redlac, fungió como mentor para 5 aprendices también de Redlac. Entonces, esa es una de las variantes que también observamos en Proyecto K y que hemos mantenido para este programa de mentorías bajo el proyecto Bridge. Es muy importante resaltar que la gran mayoría, si no todos los fondos ambientales que participaron de estas mentorías, ellos han siempre subrayado los beneficios institucionales que se derivaron justamente de este aprendizaje cruzado y de este intercambio de conocimiento e información que se dio a través del proyecto K. Entonces, justamente reflexionando y valorando una continuidad de estos ejercicios es que hemos planteado un programa de mentorías para el proyecto Bridge con muchas similitudes como las vimos en el proyecto K. La dinámica de las mentorías es un ejercicio muy rico porque tenemos el rol del mentor y el rol del aprendiz. Y justamente como vemos aquí en esta pantalla, el mentor es un fondo ambiental de Redlac o de Café que desea compartir sus experiencias, conocimientos prácticos y trayectoria en algún tema específico. En este caso, siempre relacionado con la incorporación del sector privado o las finanzas privadas en los esfuerzos de conservación de la biodiversidad. Sin embargo, no es solamente un dar y dar de parte del mentor, sino que el mentor también recibe mucho conocimiento y mucha experiencia de parte del aprendiz. Es decir, es un ejercicio de doble vía donde ese intercambio, donde ese ejercicio abona resultados muy positivos para ambas partes. No solamente el mentor ofreciendo conocimiento y experiencia, sino que el aprendiz también puede aportar diferentes perspectivas e ideas para el tema concreto que desarrolle en la mentoría. Del otro lado tenemos al aprendiz, que en este caso puede ser un fondo ambiental de Redlac o de Café, nuevo, antiguo, pequeño, grande, del Caribe, de África, de América Latina, que desea fortalecer sus capacidades organizativas a través de eso que le puede aportar el mentor. Es muy importante resaltar y dejar claro que el proyecto Bridge en su totalidad
y concretamente el programa de mentorías es exclusivo para fondos ambientales miembros de REDLAC y CAFE. Lamentablemente no es un programa que se extiende más allá de las redes. Y en este caso, justamente los beneficios se orientan de forma exclusiva a los fondos miembros, 27 para REDLAC y 19 para CAFE. Entonces, como les digo, esto es un ejercicio muy práctico, muy a la medida, donde el mentor y el aprendiz o los aprendices, si estamos hablando de mentorías grupales, se ponen de acuerdo sobre la dinámica, los temas que van a desarrollar a través de esta experiencia. Por ejemplo, vemos aquí en pantalla varios de los beneficios que nosotros apostamos o que visualizamos para el mentor, y en este caso es ser reconocido, por ejemplo, como un experto en la materia, no solamente a nivel de estas redes, no solamente a nivel de REDLAC y de CAFE, sino más allá en todo ese sector de fondos ambientales a nivel mundial, sino también de donantes, de cooperantes, de instituciones internacionales que también toman en cuenta esa experiencia acumulada como parte de las dinámicas de estas organizaciones. Como les decía, no es un ejercicio de solamente brindar hacia afuera información, sino que el mentor o los mentores también tienen la oportunidad de replantearse sus procesos o sus protocolos, sus programas, de forma tal que también reciba información y conocimiento de parte del aprendiz. Más allá del conocimiento que se genere entre los participantes de las mentorías, nosotros en Bridge también apostamos por un proceso de sistematización y compartir las experiencias y los casos de estudio, los análisis de estudio. Entonces eso forma parte también de la difusión de la información y el poder compartir qué están haciendo otros fondos ambientales que nos pueda servir a los demás miembros de estas comunidades. El programa de mentorías está abierto, como les digo, de forma exclusiva para los miembros de ambas redes, independientemente de la cantidad de personal que tengan estos fondos, si es un fondo creado recientemente o lleva más de 15 años de haberse establecido, si tiene oficinas en un solo país o es un fondo regional, si pertenece a X región de América Latina o África. Eso no tiene ningún impedimento ni obstáculo. Es un programa libre y voluntario para que estos fondos ambientales participen. Pero también vemos una lista de beneficios directos e indirectos para los aprendices. En este caso, están recibiendo orientación, información, experiencia práctica directa a la medida del mentor o de los mentores, y pues eso también ayuda a que se mejoren las capacidades organizativas e institucionales de estos fondos ambientales. Por supuesto que es muy importante todo ese vínculo institucional que buscamos a través de Bridge, y qué mejor manera de hacerlo a través de un programa práctico donde el mentor y el aprendiz trabajan de manera conjunta y directa. No está de más mencionar también que estas formas de fortalecimiento institucional ahorran costos significativos a los fondos ambientales para temas de fortalecimiento institucional, que de otra manera pues hubieran apostado por consultorías externas que les ayuden en justamente el fortalecimiento de uno o varios temas internamente. Eso también es parte de lo que buscamos en Bridge, que los fondos ambientales en ciertos temas o en ciertas aristas sean autosuficientes y puedan también demostrar las capacidades organizativas que tienen para llevarlas a cabo. Ahora sí, si queremos hablar de las reglas o los lineamientos, esta parte que voy a comentar a continuación es clave, porque justamente es tratar de entender todo el marco lógico o el marco operativo que hemos planteado para el proyecto, para el programa de mentorías del proyecto Bridge. En total, el proyecto cuenta con 160,000 euros disponibles para llevar a cabo este programa. Y como les mencionaba anteriormente, el comité de selección, que está conformado por miembros externos
em, definidos y seleccionados por los comités ejecutivos de ambas redes, de RedLac y Café, es un comité neutro e independiente y es el comité que va a tener la última decisión para seleccionar las mentorías. Debido a los fondos disponibles, nosotros hemos planteado un máximo de 8 mentorías a apoyar y en este caso cada mentoría va a recibir hasta 20,000 euros en moneda en efectivo, en fondos en efectivo, para justamente desarrollar cada una de las mentorías. No significa que todas las mentorías tienen que ser por un máximo de 20,000 euros. Puede ser que alguna mentoría se plantee por un costo de 18,000 euros, puede ser, pero en este caso nosotros fomentamos que las mentorías hagan uso máximo de los recursos disponibles porque justamente lo que queremos es dar esos beneficios a los fondos miembros de RedLac y Café. La modalidad de las mentorías puede tomar dos formas. Como les mencioné anteriormente, puede ser una forma de 1 a 1, donde un mentor y un aprendiz trabajan justamente en esa experiencia, pero otra alternativa se presenta en las mentorías grupales, donde un mentor justamente sirve como tal para 2 o más aprendices, que es justamente el ejemplo que les daba anteriormente de Marfond con otros fondos ambientales de RedLac. Entonces tenemos ambas variaciones en ese sentido. Cuando hablamos de los recursos, bueno, ustedes pueden decir, bueno, 20,000 euros es poco dinero, es mucho dinero. Eso va a depender mucho del planteamiento que ustedes desarrollen en la propuesta. Va a depender mucho de lo que quieran lograr. Pero es importante mencionar aquí un incentivo económico que se deriva de esos fondos disponibles. Los mentores o los fondos ambientales que van a fungir como mentores tienen derecho de utilizar hasta el 40% de los recursos para cubrir tiempo de su personal. Es decir, de los 20,000 euros disponibles como máximo, los mentores pueden utilizar 8,000 euros justamente para cubrir tiempo de su personal. Y personal involucrado en qué roles o en qué actividades. Pueden ser muchas, depende de cómo se plantee la mentoría. Puede ser para la preparación de materiales y documentos, puede ser para la organización de visitas, reuniones, giras de campo, en el caso de que sean mentorías presenciales, o puede ser para la facilitación de las sesiones virtuales en caso de que la mentoría incluya justamente un abordaje en línea o virtual. Vamos a ver, esto no significa que del total de fondos disponibles, de los 20,000 euros disponibles, solamente 8,000 euros van a ser utilizados para cubrir el personal. No, puede ser que la mentoría requiera un involucramiento mayor de parte del personal del mentor y en este caso entonces puede ser que en vez de 8,000 sean 12,000 o 13,000 euros para cubrir el tiempo del personal. Pero esa es una decisión que Bridge no toma. Esa es una decisión que pasa por los filtros del mentor y del aprendiz que justamente se ponen de acuerdo en qué es lo que van a desarrollar y de qué manera es que van a utilizar los recursos disponibles. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, interrúmpanme. Yo estoy en modo presentación, entonces me es difícil ver, por ejemplo, el chat o las preguntas que se plantean. Entonces, tal vez, André, si fuera el caso, vos me puedes dar una mano e interrumpimos justamente mi presentación para abordar algunas de esas dudas, si fuera el caso. Perfecto, Leo, muchas gracias. Acá en el chat tenemos 3 preguntas. La primera es, ¿puede ser un mentor además aprendiz en cualquiera de las diferentes opciones de mentoría? Sí, eso lo vamos a ver en unos pocos minutos, pero aprovecho el espacio y muchas gracias por esta muy buena consulta. Cada fondo ambiental puede presentar 2 propuestas como mentor y 2 propuestas como aprendiz, pero únicamente una de cada una puede ser seleccionada. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, Fundación Natura en Panamá puede presentar una propuesta como mentor
y otras 2 propuestas distintas como aprendiz. Pero eventualmente el comité de selección podría seleccionar la propuesta como mentor y una de las propuestas como aprendiz. Ese es el techo que hemos definido. Esto justamente para democratizar el proceso y para que haya más cantidad de fondos ambientales involucrados en este proyecto. Luego, la segunda pregunta sería, ¿Proyecto Bridge generará material audiovisual para difundir cuáles serán mentores y aprendices? Sí, muy buena pregunta. También eso lo vamos a ver en unos minutos. Justamente voy a ahondar sobre las fases o los pasos justamente que rigen este programa. Pero sí, en definitiva, nosotros vamos a generar material y difundirlo de manera digital y en los congresos de las redes para que esta información llegue a la mayor cantidad de personas de los fondos ambientales. Perfecto, Leo, muchísimas gracias. Y la tercera y última sería, los procesos de mentoría pueden ser entre varios miembros de la red, es decir, un consorcio. Sí, por supuesto. La dinámica la establecen los mismos fondos ambientales. En este caso es un mentor con un aprendiz o con varios aprendices. Vamos a ver, no me están preguntando, pero justamente tal vez se puede dar la opción de que sean 2 mentores y un aprendiz o 2 mentores y 2 aprendices. Tal vez esa es una dinámica un poco más complicada, pero bueno, al final es una cuestión que se puede tomar en cuenta. No cerramos las puertas a eso, pero nuevamente la dinámica de los roles y la dinámica del ejercicio será definido justamente entre los mentores interesados y los aprendices interesados. Muchas gracias, André. Excelentes preguntas y agradezco a las personas que las plantearon. No sé si tenemos otras adicionales o podemos continuar. De momento estamos bien, entonces si quieres continuamos. Muchas gracias. Gracias, André. Vamos a ver, esta diapositiva es clave porque versa sobre el tema de las mentorías. Y las mentorías, como les decía al inicio, siguen la esencia del proyecto Bridge, es decir, la participación activa del sector privado, de las finanzas privadas en los esfuerzos de conservación de la biodiversidad. Entonces, nosotros como fondos ambientales sabemos que existen otros fondos ambientales que han sido muy exitosos en diferentes temáticas que involucran al sector privado a través de campañas, de cuestiones programáticas, de procesos internos institucionales, diferentes ideas que se pueden tropicalizar en nuestros países respectivos y que generen pues resultados muy positivos. Entonces, por ejemplo, podemos conversar sobre temas que involucren la sostenibilidad financiera de los fondos ambientales, cómo llegar de mejores o alternativas formas a las finanzas privadas, que es uno de los actores primordiales en este universo de la conservación de la biodiversidad, cómo los fondos ambientales pueden llegarle a nuevos donantes o a nuevos socios justamente para reforzar el levantamiento de fondos y generar mayores recursos en sus operaciones, en sus países. Podemos incluir también temas de comunicación y relaciones públicas. La mayoría de las veces los fondos ambientales y el sector privado hablamos lenguajes distintos, no nos entendemos, estamos pensando en cuestiones diferentes, hacemos reportes que no necesariamente compaginan, pero entonces es una forma de cómo podemos entendernos mejor con el sector privado. Entonces eso es uno de los temas también que se pueden incluir o simplemente mecanismos financieros innovadores. Y aquí la caja se abre de manera amplia para, por ejemplo, hablar de créditos de carbono, bonos azules, que es ahora un tema de vanguardia y que está tomando mayor fuerza en diferentes regiones y países, pago por servicios ambientales.
en el caso de Costa Rica, que tenemos una historia reciente bastante sólida en el sistema de pago por servicios ambientales, que incluso en otros países también han seguido caminos similares muy exitosos. Por ejemplo, podemos conversar sobre mecanismos de compensación o lo que en inglés llamamos los offset, que justamente empresas privadas compensan ambientalmente por el hecho de tener o llevar a cabo proyectos que impacten negativamente al medio ambiente o a la biodiversidad. Podemos hablar también de responsabilidad social corporativa o responsabilidad ambiental corporativa. Entonces, vean ustedes que es una gama muy amplia de opciones que se abren y que justamente, dado la experiencia y el éxito que han tenido algunos fondos ambientales en Redlac y Café, es que nosotros apostamos por estas dinámicas. Estos son temas que estamos incluyendo en campaña, pero hay muchísimos más que incluso sus fondos ambientales pueden valorar y que no necesariamente sigan la línea tradicional de proyectos de conservación de la biodiversidad o maneras de gestionar los fondos ambientales, sino que sean ideas, llamémoslo así, innovadoras o locas, con todo el respeto que se merecen, ¿verdad? Y que pensemos fuera de la caja, porque justamente eso es parte del diario vivir de los fondos ambientales, cómo pensar diferente, cómo hacer las cosas diferentes para justamente lograr mejores resultados o resultados distintos. André, acordate que si hay preguntas, en cualquier momento me interrumpís y las traemos a la mesa, por favor. Perfecto, Leo, muchas gracias. Sí, acá nada más don Guillermo Chan nos pregunta, de las experiencias de mentorías generadas por el proyecto K, ¿se realizó un estudio de los resultados obtenidos? ¿Quedó algún gap de conocimiento por cubrir? ¿Existe un análisis a nivel de todos los fondos ambientales sobre temas en común? Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Sí, a través del proyecto K se generaron los casos de estudio y la sistematización de estas experiencias. Nosotros con mucho gusto podemos compartir estos resultados. En algunos casos son incluso iniciativas o proyectos que todavía están en ejecución y que no han terminado, porque justamente lo que se busca en el proyecto Bridge y que también se buscó en el proyecto K es continuidad de las iniciativas y sostenibilidad a través del tiempo. Esos estudios están disponibles y, como les digo, con mucho gusto nosotros podemos compartir eso. Alguna de esa información que consulta Guillermo posiblemente esté en algunos de esos documentos, pero bueno, es parte también de la sistematización que el proyecto K deja o dejó disponible para los fondos ambientales. Muchas gracias por la consulta. Acá estoy incluyendo el enlace donde se encuentra esa sistematización de mentorías, contestándole la pregunta de don Guillermo, para que también puedan accesar y también por el chat. Gracias, Andrea. Y gracias, Guillermo, también por la consulta. Y adicionalmente tenemos una pregunta de Fernanda Peláez en el chat que dice, hola, ¿se puede postular para ser mentor? Si es que a la fecha Proyecto Bridge ya está financiando un proyecto del fondo en el que trabajo. Sí, esa es muy buena pregunta. Saludos, Fernanda. Saludos a la distancia. Muchas gracias por la consulta. Como les presenté al inicio, el proyecto Bridge tiene tres componentes: el Fondo de Innovación, el intercambio y fortalecimiento de experiencias y gestión del conocimiento. Cada uno es independiente del otro. Entonces, por ejemplo, si un fondo ambiental de Café o de Redlac es beneficiario directo del Fondo de Innovación, que es el componente 1, eso no le impide o no le plantea obstáculos para participar del programa de mentorías o eventualmente del programa de grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque eso es un programa o estos son programas totalmente voluntarios. Nosotros no podemos coartarle la libre participación de los fondos ambientales e incluso la decisión sobre qué propuestas son seleccionadas no recae ni en Bridge ni en el comité de supervisión del proyecto, sino que recae justamente en este grupo que conforma el comité de selección que
es un grupo de profesionales de muy sólida preparación, de mucha experiencia y conocimiento, y que justamente toman las mejores decisiones para seleccionar las propuestas de los diferentes programas o actividades que conlleven una competencia, una naturaleza de competencia, como lo es el programa de mentorías y el fondo de innovación. Muchas gracias. No sé si estamos, André, con las consultas. ¿Hay alguna En este más? momento sí. Muy bien, muchas gracias. En esta diapositiva continuamos con esas reglas del juego y como ustedes pueden ver, las mentorías pueden ser desarrolladas en diferentes idiomas: español, inglés, francés o portugués, que son justamente los idiomas representados por los fondos ambientales miembros de ambas redes. Esto es para el desarrollo de las mentorías. Sin embargo, y eso lo vamos a mencionar en unos pocos minutos, la aplicación justamente entre el mentor y el aprendiz o los aprendices debe ser enviada en inglés, justamente para permitir que todos los miembros del comité de selección puedan evaluar y revisar en igualdad de condiciones estas propuestas. Y igualmente los productos que se vayan a desarrollar una vez implementado el mecanismo y al final deben ser también en idioma inglés. Hay un tema importante que debo mencionarles, que es el rol del líder de la mentoría. Como hemos estado comentando, en estos ejercicios tenemos un mentor y uno o varios aprendices al mismo tiempo. Y uno de estos fondos ambientales es la organización que va a firmar el contrato con el proyecto Bridge, con Costa Rica por Siempre. Esa organización es la que va a fungir como líder de la mentoría, es decir, va a tener la comunicación directa con el proyecto Bridge, va a firmar el contrato por los 20,000 euros que Bridge va a aportar a los respectivos ganadores, va a ser la contraparte que justamente coordine las diferentes aristas de este ejercicio, y el líder de la mentoría perfectamente puede ser el mentor o puede ser el aprendiz o alguno de los aprendices. El proyecto Bridge no tiene injerencia en este ejercicio, simplemente son los fondos ambientales participantes los que se ponen de acuerdo en la mentoría, en el uso de los recursos y en definir quién será el fondo ambiental líder de la mentoría. Importante también mencionarles que la ejecución puede tomar diferentes variantes. Puede ser una ejecución presencial, donde el mentor visita al el país del aprendiz, o viceversa, el aprendiz o los aprendices visita el país del mentor, o ambas alternativas, ¿por qué no? Puede ser también un abordaje de manera virtual, ya que contamos con herramientas digitales y plataformas que permiten este intercambio de experiencias. Pues la virtualidad también después de la pandemia llegó para quedarse, o puede ser una combinación de ambos. Eso ya lo definirán cada uno de los participantes en este ejercicio, pero es importante también hacer la salvedad de que hay flexibilidad para estas modalidades. Y finalmente, la duración de las mentorías. Nosotros hemos planteado que las mentorías se llevan a cabo entre 6 y 12 meses, justamente para la ejecución de los fondos aportados por Bridge, pero eso no significa que las puertas se cierren para que estos fondos ambientales que van a participar de las mentorías continúen fortaleciendo sus vínculos institucionales posterior a la ejecución de la mentoría. Es decir, que a partir de aquí podemos cimentar relaciones y vínculos institucionales duraderos que pues abonen al crecimiento y el desarrollo positivo de los fondos ambientales participantes. Eso, amigos y amigas, es el planteamiento o los lineamientos, las reglas del juego que hemos planteado para el programa Mentorías. Ahora voy a entrar en detalles sobre las diferentes fases, y esto es muy importante. Todo esto que yo les estoy compartiendo el día de hoy está contenido en los lineamientos que en un primer
correo electrónico enviado hace algunos días incluimos los lineamientos en inglés. Hoy, justamente en la mañana, les enviamos un recordatorio e incluimos los lineamientos en español también para que haya una mayor difusión de esta información, y en la sesión que tendremos mañana en inglés con interpretación simultánea en francés, pues vamos a también compartir los lineamientos en francés. Entonces, aquí hay un parteaguas o una diferenciación entre dos etapas o dos pasos. El primero es el paso de los mentores. Y en este caso, la fecha límite es el 30 de septiembre. Hoy justamente estamos haciendo la apertura de este paso. ¿Y en qué consiste esta primera etapa? Bueno, aquellos fondos ambientales de Redlac y Café que estén interesados en servir como mentores van a llenar un formulario de mentoría que está incluido en los lineamientos. Es un formulario súper sencillo donde van a especificar el o los temas que les interesa desarrollar en la mentoría como mentores, ¿verdad? Porque consideran que esos temas son importantes. La modalidad, si ustedes visualizan, si los mentores visualizan ofrecerse como tales de manera presencial, virtual o híbrida, porque eso también tiene implicaciones importantes. Y el idioma, muy importante. Puede ser que algún fondo ambiental diga, yo quiero ofrecerme como mentor únicamente en español. O puede ser que algún otro diga, bueno, yo me puedo ofrecer como mentor en X y Y idiomas disponibles. ¿Por qué? Porque eso también, de cierta forma, amplía las oportunidades para que los mentores y los aprendices eventualmente hagan ese acercamiento. Ese es un primer requisito. El formulario de mentoría es algo muy sencillo que lo llenan en menos de 10 minutos. Pero el formulario de mentoría viene acompañado de un video o una nota de una página, lo que en inglés llamamos un one pager, donde el fondo ambiental define con más detalle las razones o la justificación de por qué quiere servir como mentor. ¿Cuáles son esas fortalezas que tiene el mentor potencial? ¿Cuál es la trayectoria que ha logrado a través de los años en X o Y tema? ¿Por qué se está ofreciendo para este programa de mentorías? ¿Qué es lo que puede ofrecer? ¿Cuál es el personal capacitado que tiene para desarrollar la mentoría? Es, de cierta forma, la venta de sus servicios como mentor. Y en este caso, estamos planteando un video de máximo 3 minutos o una nota de máximo una página, justamente para que de manera concreta, de manera resumida, estos mentores potenciales puedan ofrecer sus servicios. Es muy importante que la fecha límite para llenar este formulario y enviar el video o la nota es el 30 de septiembre. O sea, tenemos prácticamente, compañeros y compañeras, mes y medio. Tenemos la mitad de agosto y todo el mes de septiembre para llenar o completar estos requisitos. Es muy importante que eventualmente ustedes, vamos a ver, y eso es por solicitud de los colegas de café. A finales del mes de agosto se va a celebrar el Congreso Anual de Café en la ciudad de Arusha, Tanzania. Y justamente los colegas de café estaban solicitando de que mentores interesados puedan enviar su formulario y su video o su nota antes del 22 de agosto, es decir, la próxima semana, para que estos videos o estas notas puedan ser circulados en el Congreso de Café y que pues se le pueda dar mayor visibilidad y publicidad. Entonces, esto es para que lo tomen en cuenta. Sin embargo, si ustedes deciden llenar el formulario y enviar el video o la nota posteriormente, antes del 30 de septiembre, no hay inconveniente. Ese es el primer paso. El segundo paso corresponde a las propuestas como tales. Y entonces, en este caso, los mentores potenciales que han ofrecido sus servicios van a entrar en conversaciones con aprendices potenciales o al revés, más bien aprendices potenciales se van a acercar a los mentores interesados, van a conversar y van eventualmente a llegar a un acuerdo para desarrollar y presentar una propuesta de mentoría. Y en los lineamientos que nosotros compartimos hoy y la semana anterior, ahí vienen todos los
puntos que se deben de incorporar en la propuesta de la mentoría. Es algo muy concreto, máximo 5 páginas. No voy a ahondar en esos detalles porque están justamente en ese documento, pero si tuvieran alguna duda, por supuesto que con mucho gusto la podemos gestionar en el transcurso de todo este proceso. Esa propuesta se compone de 2 elementos, una propuesta narrativa, que es justamente el documento de máximo 5 páginas que les comentaba, y un presupuesto, que en este caso es cómo ustedes visualizan la utilización de los 20,000 euros aportados por Bridge para llevar a cabo la mentoría. Esto es muy, muy importante. Algo que no les he dicho todavía y que lo vamos a ver en la próxima diapositiva es que entre el paso 1 y el paso 2 existe un paso intermedio donde Bridge va a difundir los videos, las notas y la lista de mentores que se han ofrecido como tales, justamente para que todos los fondos ambientales de Red Duck y Café sepan cuáles fondos ambientales se están ofreciendo como mentores y entonces ahí a través de la información de contacto se puedan dar esos primeros acercamientos y reuniones o llamadas para eventualmente preparar una propuesta. Como les decía anteriormente, y esto lo vemos aquí abajito, la cantidad de propuestas, un fondo ambiental puede presentar máximo 2 propuestas como mentor, puede presentar como máximo 2 propuestas como aprendiz, pero de esas 4 eventualmente se podría seleccionar hasta un máximo de 1 y 1. Es decir, si un fondo ambiental, por ejemplo, Fundesnap en Bolivia presenta 3 propuestas como aprendiz, tiene que descartar una y solamente se queda con 2 que ya le corresponderá al comité de selección evaluar esas 2 propuestas y eventualmente tomar una decisión si la selecciona o no. O por ejemplo, si el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Fondo Mexicano, presenta 4 propuestas como mentor, 2 de esas propuestas tienen que ser descalificadas, no se tomarán en cuenta. Obviamente le preguntaríamos al Fondo Mexicano cuál o cuáles propuestas desechar y entonces máximo 2 se podrían presentar al comité de selección. Y como les decía también, el idioma de la propuesta en este paso 2 debe ser en inglés, justamente para facilitar la evaluación y revisión de parte del comité. Esto que les estoy comentando de manera temporal lo podemos ver más fácilmente en esta diapositiva. Disculpa, Leo, Sí, muchísimas adelante. gracias. Tenemos una pregunta también de don Guillermo Che nuevamente, que explica, veo temáticas enfocadas a lo interno del Fondo Ambiental, fortalecimiento institucional puro y otros temas orientados a lo externo, en conjunto con los actores que participan con cada fondo ambiental. ¿Qué tanto balance entre ambas temáticas existe? Repetime la pregunta, Andrea, por Sí, favor. creo que lo que don Guillermo creo que está tratando de preguntar es, por ejemplo, hay temáticas enfocadas hacia el fortalecimiento institucional a lo interno, ¿verdad? Y luego Ujú. ya vienen otros temas que van más orientados hacia cómo el fondo ambiental se presenta a lo externo, cómo trabaja con aliados, con otros actores y con Eh, actores que participan en cada fondo ambiental. Entonces, ¿qué tanto balance debería existir entre el fortalecimiento institucional y el trabajo con otros? Vamos a ver, yo creo que vienen de la mano ambas y es una muy buena consulta, Guillermo, es una consulta muy interesante. Vamos a ver, el involucramiento con el sector privado pasa, yo creo que por 2 fases, justamente una de fortalecimiento interno, de cambio de procesos, de mejora de algunos proyectos de incorporación de nuevas temáticas, justamente para ir afuera y relacionarse mejor con el sector privado o relacionarse del todo con el sector privado. Existen fondos ambientales de Red Lake y Café que al día de hoy, por X o por Y razón, no han tenido ese acercamiento con el sector privado. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para abrir esas ventanas y esos portillos. Entonces, de cierta forma,
pasa por un fortalecimiento interno para después externamente tratar de llegarle a esos actores externos del sector privado. No sé si a través de esta respuesta aclaré la consulta, Guillermo. Sí, acá nos indica en el chat que sí, muchas gracias. Perfecto, a la orden. ¿Tenemos alguna otra consulta, André? De momento no podemos seguir, muchas Ok, gracias. muy bien, muchas gracias a vos y a Guillermo. En esta diapositiva, en esta pantalla, vemos de manera temporal justamente esos pasos o esas fases. El primero es el que vemos aquí a la izquierda, entre el 15 de agosto, o sea, hoy y el 30 de septiembre, los mentores interesados van a llenar el formulario y van a grabar o escribir la nota y la van a subir en el mismo formulario. Es un formulario, como les digo, muy sencillo. Y nosotros, por ejemplo, damos instrucciones de cómo grabar el video, por ejemplo, de manera horizontal, sin distracciones de ruido o movimiento atrás, con buena luz, ojalá en lugares tranquilos, con un fondo estándar, etcétera, etcétera. Y esto entonces va a darse hasta el 30 de septiembre. Todo el mes de octubre va a ser un proceso de difusión fuerte, de compartir justamente la lista de los mentores potenciales, de los videos y de las notas de los one-pagers para que toda la comunidad entera de Redlac y Café se dé cuenta de quiénes son los que se están ofreciendo como mentores. Importante aquí, y eso es clave que lo mencione. Si eventualmente algún mentor potencial no llenó el formulario o el video y la nota en este plazo y después dice, bueno, pensándolo bien, a mí me interesaría ser un mentor en este tema y en esta modalidad y por estas razones. Eventualmente, esa nueva incorporación se puede dar y nosotros, por supuesto, que vamos a difundirla con todos los miembros de Redlac y de Café. ¿Por qué? Porque puede ser que algún fondo ambiental diga, no, por el momento no me interesa, y después diga, no, un momento, sí, realmente sí me interesa ser un mentor en estos temas y por esta razón. Entonces, eso también da pie a que eventualmente se presenten en un plazo extratemporal. Y finalmente, cuando todos los miembros de Café y Redlac tengan esa información en el mes de octubre, a partir del 7 de noviembre y hasta año viejo, hasta año nuevo, van a tener chance de preparar y elaborar conjuntamente las propuestas. Esto puede perfectamente, las conversaciones pueden perfectamente iniciar en el mes de octubre, si fuera el caso, y entonces tienen un periodo de tiempo bastante amplio para que eventualmente puedan sentarse a la mesa, definir qué es lo que van a hacer y cuáles son las reglas de ese ejercicio que van a desarrollar. Temporalmente, las siguientes etapas, pues, que hemos planteado, las visualizamos aquí en pantalla. El comité de selección, nosotros lo que hemos planteado es que tengan aproximadamente mes y medio, esto puede variar un poco, para que reciban todas las propuestas de acuerdo a una serie de criterios, evalúen esas propuestas y tomen una decisión sobre cuáles propuestas van a ser las beneficiadas por el proyecto Bridge. Esto es una decisión única y exclusiva del comité de selección, que es un órgano independiente, soberano y neutral de las decisiones que toma la coordinación de Bridge o el comité de supervisión. Y entonces nosotros, después de esa decisión del comité de selección, pues vamos a notificar a todos los aplicantes, ya sea que su propuesta fue seleccionada o no fue seleccionada. Y la
etapa final justamente es la implementación de estas experiencias de mentorías. Para eso hemos planteado algún punto en el primer trimestre del 2024. A veces uno planifica las cosas y no se dan por X o por Y razón, pero la apuesta que nosotros hemos hecho es que con el ALBA del 2024 estemos justamente implementando esos proyectos, y esto pasa por justamente la elaboración de los respectivos contratos entre Bridge y el líder de la mentoría. Recuerden que yo les comenté sobre el líder de la mentoría y justamente, el inicio de las actividades que se han planteado en la propuesta. Entonces, esto es un poco sobre la logística que nosotros vamos a seguir en este proceso. Nosotros con mucho gusto podemos compartir, vamos a compartir esta presentación y la grabación de la sesión del día de hoy para que compañeros y compañeras de esos fondos ambientales o colegas de otros fondos que no pudieron participar puedan tener a mano esta información. Esta es prácticamente el final de mi intervención, y por supuesto que continuamos abriendo el espacio de preguntas y respuestas en los escasos minutos que nos quedan para el día de hoy en esta sesión. André, no sé si estamos bien con las preguntas, si hay alguna nueva. ¿Está todo claro? Sí, de momento no tenemos más preguntas en el chat ni en la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Como les decía, a solicitud de los colegas de café que van a organizar su congreso anual a partir del 26, a partir del 28 de agosto, en escasos días, ellos quisieran eventualmente difundir los videos o las notas entre los asistentes, como una forma también para incentivar la participación de los miembros de café. Estamos claros que la fecha límite para presentar estos primeros requisitos en el paso 1 es el 30 de septiembre, pero bueno, como una consideración también a los compañeros y a los colegas de café, esa podría ser una alternativa también muy, muy sana y muy considerada, ¿verdad? De mi parte, como coordinador del proyecto Bridge, de parte de la Asociación Costa Rica por Siempre y todas aquellas personas que colaboran de una u otra forma en el proyecto Bridge y en el programa de mentorías, llámese colegas internos personal de la Asociación Costa Rica por Siempre, miembros del comité de supervisión de Bridge, miembros del comité de selección, secretarías de las redes, presidencias de las redes. Quisiéramos externarles el mayor agradecimiento por su participación el día de hoy. Nos enorgullece mucho lanzar este nuevo programa, esta joyita del proyecto Bridge, que estamos muy seguros traerá beneficios muy, muy, muy positivos para el crecimiento y el desarrollo sano y positivo de los miembros de Café y de Redlac. De mi parte, muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto y en los próximos días vamos a enviarles esta grabación y la presentación respectiva. Feliz día.